para cada uno de nosotros, ¿no? Y ¿sabe qué? Muchas veces a las personas, ¿no? A la gente que ha recibido a Cristo, o a nosotros mismos, muchas veces por las circunstancias, por el día, por la calor, por el frío, por la humedad, se nos hace difícil venir a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Pero Dios es bueno y la misericordia de Él siempre permanece para siempre, dice. Entonces, si la misericordia de Dios permanece para siempre, ¿qué nos impide a nosotros estar y recibir de la palabra de Dios o recibir de lo que Él nos quiere regalar a cada uno de nosotros, ¿no? El Señor, en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, Él nos sostiene. Porque así Él nos sostiene día a día con tantas luchas, tantas pruebas, por este mundo, ¿no? Que hay muchas cosas que a lo mejor nos hacen mal a nuestra vida, tanto espiritual como terrenal, ¿no? Pero el Señor está en este lugar y cada oportunidad que nosotros tenemos de venir a escuchar la palabra de Dios, o estar en la presencia de Dios en nuestras casas o en la casa de Dios, ¿no? Tenemos que empezar a disponernos, porque si no nos empezamos a disponer, el Señor habla a nuestras vidas y entra por acá y sale por acá, ¿no? Sino que uno se tiene que disponer a recibir. ¿Y cómo nos disponemos a recibir? Y bueno, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que dejar todas nuestras cargas a los pies del Señor. Y cuando empecemos a entender lo que significa dejar cada una de esas cargas que nos están muchas veces agobiando en nuestra vida, vamos a empezar a escuchar de diferente manera la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ya no vamos a querer con nuestras propias fuerzas hacer lo que Dios va a hacer con nuestras vidas, sino que hay que dejarle las cosas al Señor para que Él empiece a trabajar en nuestra vida. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos aflicciones, tenemos problemas económicos, problemas de salud, problemas de matrimonio, problemas entre hermanos, un montón de cosas. Pero cuando nosotros empecemos y nos demos cuenta que dejándolo a eso, a los pies del Señor, nuestra vida empieza a cambiar. Porque empezamos a ver de diferente manera, empezamos a saber que Dios tiene un propósito. Yo escuchaba un predicador que dice, ¿cómo no darle gracias a Dios si Él me permitió hoy abrir los ojos, respirar, y cada latido de mi corazón es gracias a Dios? Entonces yo me puse a pensar, ¿no? Y la verdad que lo que dice, ¿no? Porque si nuestro corazón no late, no vivimos. Y si estamos mal, no conocemos al Señor. Y si no hubiera aire, no estaríamos tampoco acá. Entonces es muy importante saber que a cada momento nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios y saber que Él va a hacer algo importante en nuestra vida. Porque ¿sabe qué? Usted, como un montón de gente, ¿sí? No escucha la palabra de Dios en vano, sino porque Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Con la vida de usted tiene un propósito diferente que al mío. Pastor, y todos los que pasaron predicando por acá hablaron un montón de cosas que yo decía, ¿no? Pensaba, digo, qué cantidad de bendiciones, de servicio, de amor, de entrega, de pasión tenía el Señor con cada uno de nosotros. Y nosotros muchas veces no le respondíamos de la misma manera. Porque si lo hubiéramos respondido de la misma manera, fíjese, hace 2000 años atrás no lo hubieran crucificado, porque no respondieron de la misma manera. Pero hay que entender que cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida, un propósito que Dios ha puesto en cada uno de ustedes y también el mío. Y hay que aprovecharlo, hay que saberlo, hay que ver y empezarlo a... el alfarero dice que él empieza a moldear el barro y sacar las impurezas. Bueno, el Señor quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros, empezar a sacar las impurezas
que hoy muchas veces impide a lo mejor de decir tener algo con el Señor, pero el impedimento lo hace uno nomás, mi hermano y mi hermana. Solamente uno hace que impida recibir un montón de cosas de parte de Dios. Mire, mi hermano, no sabe que estuve pensando de cuando me dijo Pastor Matías que tenía que predicar hoy, estuve pensando y pidiéndole a Dios que me diera palabra, porque se ha hablado de tantas cosas y muchas veces uno no quiere ser reiterativo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos aprender y aprender y aprender, porque no vamos a terminar de aprender nunca. Pero yo le pedí al Señor que me diera una palabra con lo que se habló, con lo que estábamos hablando y con la enseñanza que nos dejó el evangelismo que se hizo ahí, ¿no? Y me dio una palabra muy linda que dice perseverar en todo tiempo. Amén. Y digo yo, qué bueno, ¿no? La verdad, porque perseverar, ¿cuánto nos cuesta perseverar? Un montón nos cuesta perseverar. Y yo sabe que no es tan solo perseverar en algunas áreas, sino hay un montón de áreas. Pero bueno, vamos a hablar de poquitas, ¿no? Pero para que usted vaya entendiendo cómo tenemos que perseverar. Y la palabra de hoy se encuentra en Romanos 2, 6 y 7. Romanos 2, 6 y 7. Si lo han encontrado pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Y son varios versículos, pero yo lo puse como principal, ¿no? Y dice así la palabra de Dios en Romanos 2, 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria a Dios. Padre Santo, bendito Señor, te doy gracias por tu inmensa misericordia, tu amor, tu bondad, por todo lo que tú nos regalas hoy a cada uno de nosotros, por poder estar en este lugar, porque nosotros sabemos que tú has abierto los cielos y escuchas el clamor de cada una de las personas que está aquí, Padre Santo, de distintas maneras, Padre. Hoy tenemos una conversación contigo y hoy tú nos quieres hablar a nosotros. Gracias, Padre, porque esta palabra primeramente fue para mí, porque necesito también de la palabra, Señor, como cada uno de los que está en este lugar, Padre, y que no sean mis emociones, mis sentimientos, sino sea tu palabra la que esté hablando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese, mi hermano, voy a acomodar un poquito porque soy medio desordenado. Gloria a Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Dice que perseverar, ¿ustedes saben qué perseverar? Dice que es ser intensamente fuerte. Intensamente fuerte. Soportar, permanecer bajo cualquier circunstancia. Eso significa perseverar. Y fíjese que muchas veces a nosotros nos cuesta eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que realmente está quebrantado, está tomado, tiene posesión el maligno, ¿sí? Porque hay que ser sincero, en los alrededores de acá quiere tomar posesión, pero este núcleo de fe es lo que hace que no tome posesión al todo y que tenga que retroceder. ¿Pero por qué? Porque cada uno de nosotros persevera en buscar a Dios y ora por cada una de las personas que están afuera, no tan solo de las que están adentro, sino también de las que están afuera. ¿Por qué? Porque también tiene que tener una oportunidad, así como la tuvieron ustedes y como la tuve yo. Cada uno de ellos tiene que tener una oportunidad. Por eso se hizo
el evangelismo. ¿Para qué? Para poderle dar una oportunidad de aquellos que no conocen o los que conocieron y se alejaron. Por eso, muchas veces nosotros perseveramos, estamos, pero hay muchas veces que el mundo nos rodea de tal manera que empezamos a flaquear. Y cuando uno empieza a flaquear, el corazón o el fuego del Señor se empieza a enfriar o se empieza a apagar. Pero no es porque el Señor empieza a apagarlo, sino porque uno agarra las circunstancias de la vida, de lo que está pasando, y lo está teniendo como ídolo. O sea, lo está teniendo como más fuerte del que vive en nosotros. Entonces, en ese tiempo, fíjese que el romano dice que era un justo juicio, le estaba hablando a la multitud, a los judíos. Y muchas veces nosotros no entendemos cuando el Señor nos habla de diferentes maneras, de la parte de servir, de la parte del amor, de la parte de humillarse, de la parte de entregar su corazón, de la parte de perdonar, de la parte de perdonarse a uno mismo, de la parte de recibir, de la parte de dar. Muchas veces no entendemos eso. Entonces decimos, escuchamos la palabra de Dios, sí, la atesoramos, sí, pero una vuelta yo escuché que dijo el pastor, dice, sí, comemos, estamos poniendo gordos y no damos. Y la palabra de Dios es para dar. ¿Para qué? Para que justamente los que se quedaron, los que se enfriaron, los que no perseveraron, empiecen a tener una nueva oportunidad. Amén. O empiecen a conocer, o empiecen a avivar el fuego que habían dejado ahí, ¿no? Es cuando están haciendo asado y dicen, uy, se está apagando el fuego. Y lo tenemos que avivar con el viento, ¿no? Con un poquito de viento para que se avive. El Señor también nos quiere hacer de esa misma manera. Entonces, tenemos que ser perseverantes en todos nuestros aspectos, perseverantes en nuestro trabajo, perseverantes en escudriñar la palabra, perseverantes en con los demás, perseverantes en transmitir. Tenemos que ser perseverantes, porque si ya no le hablo más, me cansó, hasta acá me dejó, no le entran vagas, no es que no le entren vagas, es que tiene endurecido el corazón, mi hermano. Y si nosotros no empezamos a demostrarle que Dios quiere transformar su corazón y a perseverar en eso, ¿sí? Y siempre va a tener un corazón endurecido. Los que tienen, perdón, no sé, pero el que tiene algún vicio, ¿sí? Algún vicio. Si usted no persevera en dejarlo, el vicio lo va a tener siempre. El vicio lo va a tener. Pero porque usted no persevera en dejarlo, entonces no hace algo para dejarlo. Uno tiene que perseverar en ser, como dice acá, ¿no? Dice, ser intensamente fuerte. Intensamente fuerte. Entonces, perseverar en eso. Ser intensamente. Y la intención del Señor en nuestras vidas es moldearlo a su imagen y semejanza, porque dice que a Él nos hizo a su imagen y semejanza, de semejanza, pero nosotros somos los que hemos errado en un montón de cosas. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver eso, tenemos que empezar a perseverar en la palabra de Dios, y esto, lo que se hizo, es algo que realmente, mire mi hermano, esto le comento, yo hacía muchos años, el último avivamiento que yo vi, que estuve involucrado, fue en el barrio La Gloria, como en el 2005. Imagínense, 20 años, siempre misma persona, siempre yendo a la iglesia, escuchando palabras, escudriñando, porque yo no me quedo escudriño porque me gusta aprender, pero de perseverar y avivar y entregar, se me había olvidado, mi hermano. Se me había olvidado. Y eso aviva el fuego en nuestras vidas. Eso aviva el fuego del Señor en nuestro corazón, que empieza a decir, no, tiene que haber más gente que conozca el Evangelio, que se pueda salvar. Estamos en los últimos tiempos. Y el Señor quiere que todos se salven, no que algunos, no, sino que todos. Amén. Que le podamos ganar este mundo al que lo quiera arrebatar. Entonces, esto nos enseña a cada uno de nosotros de diferentes maneras. A lo mejor a mí
haber un montón de cosas que yo las tenía olvidadas y tengo que perseverar en eso. A lo mejor a ustedes en otra área, ¿no? Yo digo lo que a mí me sucedió, ¿no? Lo que a mí me sucedió. Y eso es bueno que el Señor nos haga comprender lo que es perseverar y empezar a dar palabra de Dios, aliento a personas que hoy lo necesitan. Vio la cantidad de gente que había y la cantidad de gente, la necesidad que tenía. Amén. Yo hablé con un par de chicos y señoras y señores y vi la necesidad en su vida. ¿Y cómo le íbamos a transmitir? ¿Cómo transmitimos eso? Si muchas veces nosotros mismos no dejamos que nos transmitan a nosotros. Por eso, mi hermano, cada uno tiene que perseverar. Mire, ¿perseverar dónde? Yo he puesto 4 o 5 nomás temas, ¿no? Pero uno en las adversidades. Y esto es muy importante. En las adversidades uno tiene que perseverar. Mateo 10:22. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Mateo 10:22. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo esta mañana, esta tarde con nosotros. Amén. Dice Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria a Dios. Dice en Mateo entonces, en las adversidades, Mateo 10:22, lo voy a leer de la Biblia, 10:22, y dice así: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Y sabe que esto se lo estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Se lo estaba diciendo a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque iban a recibir persecución, iban a recibir malos tratos, iban a recibir entregas, habladurías, iban a recibir un montón de cosas ellos. Pero ellos tenían que perseverar en lo que habían visto, lo que habían oído y lo que habían atesorado en su vida. Entonces, cada uno de nosotros debemos atesorar de lo que estamos sintiendo en nuestras vidas, de lo que estamos aprendiendo en nuestra vida y de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Entonces, en el medio de la adversidad, sí, porque cada uno de ustedes seguro que tiene una adversidad, que a lo mejor algunos con el papá, la mamá, algunos con sus hermanos, algunos con vecinos, algunos con, no sé, pero seguro que tiene alguna adversidad. Esa adversidad que le está diciendo a usted: no, mirá, vas a la iglesia y mirá cómo sos. O mirá qué te haces el santo, si mirá lo que sos vos, o mirá cómo hablas, o mirá cómo te vestís, o mirá cómo esto, mirá cómo el otro, o mirá aquello, mirá lo otro. Esas son las adversidades que cada uno de nosotros tiene que empezar a superar. Porque muchas veces esas adversidades empiezan a hacernos para atrás a nosotros, en vez de darnos, como la palabra de Dios nos da aliento de vida, nos da fuerza, nos da fortaleza. Todas las adversidades hacen lo contrario en nuestras vidas. Todas esas adversidades hacen lo contrario en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Nos vamos quedando, nos vamos enfriando, no vamos escuchando la palabra de Dios, no oramos, a veces no cantamos, a veces no aplaudimos, a veces no tenemos comunión con el Señor. Esas son las adversidades que prestamos los oídos para escuchar. Y muchas veces nosotros no hacemos y empezamos a prestar los oídos a nuestras adversidades. No, mi hermano y mi hermana, hoy usted es de Cristo, usted fue ganada por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Usted hoy no tiene adversidades. Usted, como le decía el Señor a ellos, tienen que seguir, tienen que batallar, tienen que perseverar, porque su fin, ¿qué es lo que es? Ser salvo. Y yo el otro día hablaba, no me acuerdo con quién, con un compañero que venía acá y ahora no viene. Dice, no, yo soy yo y yo leo y yo no tengo por qué. No, le digo, vos estás equivocado. Porque Dios a vos no te hizo solo, le digo. Dios con vos tiene un propósito.
Y Dios te habla a vos. Y vos no, porque Él hablaba de las ofrendas, de los diezmos, como todos, mi hermano. Como todos aquellos que no comprenden las ofrendas, los diezmos, qué significan, qué lo que son, para qué son. Que tienen metido en el corazón eso. Porque se ve que ven la parte monetaria, pero no ven la parte espiritual, la parte que es Dios, a donde va a bendecirnos, a donde va a ayudarnos, a donde va a darnos zozobra de un montón de cosas. Pero mucha gente ve no eso. Pero bueno, y yo hablaba con este chico, no, vos te tenés que congregar porque la palabra lo dice, que no dejemos de congregarlo porque el Señor no quiere que cada uno de nosotros nos dejemos de congregar. Quiere que vengamos a escuchar palabras. O no, el Señor no iba a la sinagoga, o Pablo, hablemos de Pablo, hablemos de Juan, hablemos de Pedro, se ponían y predicaban y se convertían y se arrepentían. Por eso muchas veces hay gente que está endurecida de corazón y hay que empezar a explicar bien las cosas, pero bueno, ya el Señor se lo irá a ablandar, ¿no? Yo todos los días le doy un mensajito y bueno, y ahí estaremos. Cuando hablamos del Señor, bueno, estará ahí. Entonces, muchas veces nuestras adversidades también son los sufrimientos de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos a la mamá, al papá, al hermano, al tío, al sobrino, no sé, enfermos que a lo mejor los médicos le han dicho, mirá, no podemos más, no podemos más. Y muchas veces la persona, ustedes la ven y se siente mal, la persona que está enferma se siente mal, y usted muchas veces en su inconsciente piensa, uy, está sufriendo. ¿Por qué el Señor no se lo lleva si está sufriendo? Mire, mi hermano, yo le voy a contar algo. Mire, si el Señor no se lleva a las personas es porque quiere que tengamos un arrepentimiento verdadero, por más que estemos pasando una tribulación inmensa. Amén. ¿Sí? Por más que estemos pasando la enfermedad que tengamos, el Señor no nos va a llevar hasta que nosotros nos demos más cuenta con Él. ¿Por qué? Porque no quiere que nos perdamos, porque no quiere perder esa alma. Entonces, muchas veces el sufrimiento ese es una adversidad y nos hace a nosotros enfriar un poco, nos hace tirar para acá porque empezamos a pensar, ¿y por qué el Señor no nos sana? ¿Y por qué? Y ustedes se piensan que el Señor no tiene control de esa vida. El Señor tiene control de cada una de esas vidas, ¿sí? Porque ustedes no saben el proceso que está pasando esa persona con el Señor. Yo siempre lo veo de esa manera. Mire, mi mamá falleció, se enfermó hoy y a los 3 meses falleció, ¿sí? Pero ella tuvo que arrepentirse 3 meses de todo lo que hacía, de lo que había hecho, de lo que había entablado, del mal generacional que había hecho hasta para mi vida, ¿sí? Y ahí el Señor sí se la llevó. En cambio mi papá no, se enfermó hoy, a los 3 días o 4 días o 5 se falleció. Pero yo, mi papá, con mi hijo, ellos están presentes, le hablábamos siempre del Señor y Él siempre nos escuchaba. Por eso es diferente el trato que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Pero usted no se deja amedrentar por las adversidades. Usted va a tener adversidades, las tuvieron los apóstoles, los que andaban con Jesús, lo tuvo el mismo Jesús, lo tuvo Juan el Bautista, la tuvo, si empezamos, la tuvo hasta Moisés, adversidades. Las tuvo, sí. Pero no, se amedrentaron, siguieron la palabra del Señor y se afianzaron y siguieron adelante. Cada uno de nosotros tenemos que pensar lo mismo. Mire, yo había puesto también Habacuc 3:17, bueno, pero ese creo que lo conocemos todos. Dice que aunque la higuera no dé fruto, ¿sí? No haya producto del olivo, bueno, con todo eso yo me alegraré. Amén. Sí, con todo eso me alegraré. O sea que por más que usted esté pasando una transición grande, algo grande, algo que usted diga, ¿por qué, Señor? Es porque el Señor tiene algo especial para su vida. Amén. Y esa adversidad, eso no deje que se eche para atrás, mi hermano. Dice también, ¿sabe que hay adversidad en la oración? Y esto es duro, ¿no? Porque en oración somos bravos todos. Somos bravos, nos gusta orar, pero en la casa. Cuando nos dicen tenemos que ir a tal lado, ay, miércoles, ¿no? Nos cuesta salir,
para ir a orar, hasta para ir a evangelizar, que cuando usted va a evangelizar tiene que hacer una oración. Nos cuesta, ¿sí? A mí me cuesta un montón salir a evangelizar, pero me cuesta. Tengo que romper esa barrera, tengo que romper esa adversidad, ¿sí? Fíjese lo que dice Hechos 1:14. Hechos 1:14. Gloria a Dios. Dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Dice con las mujeres y María Madre de Jesús con sus hermanos. ¿Sabe por qué estaban orando? Se habían puesto a orar, mi hermano, porque ¿quién iba a ser el sucesor de Judas? Fíjese, después lo lee, pero era porque ¿quién iba a ser el sucesor de Judas? Si iba a ser Matías, decía, ¿no? O la otra vez, acá lo tengo anotado, pero ¿quién iba a ser el sucesor de Judas, no? Entonces ellos perseveraban, dice, y era contado con nosotros y tenían parte de este ministerio. Estaban hablando de Judas, ¿no? Que también era parte de ellos, pero se dejó tomar, ¿no? Por unas cuantas piezas. Él vendió al Señor y ahí habla que se cayó de cabeza, se rompió el cuello, las vísceras se esparcieron. Nadie de eso ahí habla. Pero ¿qué le quiero decir? Que ellos estaban en oración perseverando para ver quién era el sucesor de Judas. Muchas veces nosotros tenemos un inconveniente o tenemos algún problema y se lo desligamos a quién, al pastor. Pastor puede orar o pastora puede orar. No, mi hermano. Si usted quiere, usted tiene que empezar para persistir en la oración. Usted tiene que empezar usted a orar por eso. Tiene que empezar usted a romper los yugos de atadura que a lo mejor tienen atada a otra persona o que a lo mejor hasta usted puede estar atado. Usted tiene que empezar a orar y pedirle al Señor. Empiece a orar. Empiece usted a pedirle al Señor que le dé oración, que le dé para que usted empiece a romper. Eso es una adversidad grande también que tenemos, ¿no? De nosotros pedir oración a los demás. Sí, podemos decir, pastor, mire, puede también ayudarnos en oración por tal y tal persona. Si el Señor le ha dado poder a todos, que al pastor le dio más. No, el pastor lo ungió de pastor para que nos guíe a cada uno de nosotros. Pero el Señor nos dio poder a cada uno de nosotros para que pudiéramos orar, para que pudiéramos poner las manos sobre los enfermos y que sanaran, para que pudiéramos hacer un montón de casos, milagros, prodigios. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y no era que le dijo al Señor que Señor, ¿me ayudará a sanar a los enfermos? No, él tenía el Espíritu en su vida, como lo tenemos cada uno de nosotros, como cada uno tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces le da la autoridad para que usted pueda orar, para que usted pueda interceder por las personas. Mire, yo el otro día le comentaba a pastor que uno de los más de los ministerios, por decir así, ¿no?, más atacados es el ministerio de intercesión y oración. ¿Por qué? Porque son los que están rompiendo la cadena y no están dejando que el enemigo gane terreno. O sea, imagínense, si cuando el pueblo judío el pueblo hebreo se unió en oración para que le rompiera la esclavitud que tenía con Egipto, el Señor respondió y lo sacó de esa esclavitud. Imagínense ahora en estos tiempos que nosotros como multitud podemos hacer lo mismo. El Señor puede abrir los cielos y derramar
bendición hasta que sobre y abunde. Eso dice su palabra. No es que yo me la esté inventando, lo dice su palabra. Entonces, si nosotros empezamos a poder interceder en oración, no dejar amedrentarnos por el enemigo, que vos lo podés, que vos lo sabés, no lloren en secreto. No, hay algunos que dicen son cristianos en secreto, guardan la Biblia debajo de la campera y van así, para que no conozcan que es un cristiano. No, mi hermano, no, que lo conozca todo el mundo que es un cristiano, que es seguidor de Cristo. ¿Qué mal hace? Al contrario, usted está bien con su vida, está bien con el Señor. Pero empecemos esas poquitas cosas, porque yo no le estoy diciendo que hagamos un montón de cosas, no, poquitas, porque dice sobre pero poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sí, sobre poco, o sea, tampoco el Señor le está pidiendo gran cosa, sobre poco dice, sobre poco. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ir aprendiendo que las adversidades vienen, pero si nosotros no empezamos a ser persistentes, o como dice acá, intensamente fuertes, los vamos a dejar amedrentar y nos vamos a dejar llevar por el enemigo. Fíjese cómo fue de tal cosa que ese pueblo se unió, ese pueblo oró, ese pueblo salió de esclavitud. ¡Ay, qué lindo! Cuando fue Moisés a buscar las tablas, se demoró un tiempo y ¿qué hicieron? Empezaron a decir, eso lo dice Éxodo 3:2, lo dice. ¿Qué hicieron? Hicieron algo importante, creían que era para ellos importante. Hicieron un becerro de oro para adorar. O sea que no se habían sacado los ídolos del corazón, ese pueblo. Y viendo que se abrió el mar, que lo sacó, que en la mañana les ponía una nube, en la noche les ponía el caloventor, le ponía el caloventor porque el fuego lo llevaba. ¿Entienden, mi hermano? ¿Y ese pueblo qué hizo? Hizo un becerro para adorarlo. No, mi hermano, no hagamos eso nosotros. Nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios, y no hagamos ídolos. Y ahora no es que vamos a ser un ídolo, un becerro de oro, podemos ser ídolo un montón de cosas, Podemos ser el ídolo a nuestro trabajo, podemos ser ídolos a internet, podemos ser ídolos a nuestro celular, podemos ser ídolos a, como dice el pastor, Netflix, ¿no? Y novelas, y no sé, y un montón de cosas más, música, no sé, un montón de cosas más. No es que tan solo sea un ídolo un becerro, ¿no? Podemos hacer ídolos de nosotros, de todas esas cosas. Pero no, mi hermano, si el Señor nos rescató de un lugar donde hoy estábamos, de donde si hoy estuviéramos, estaríamos perdidos, o a lo mejor no estaríamos. ¿Sí? Si nos rescató de ahí, empecemos a aprovechar la oportunidad que el Señor nos está regalando. Amén. Habacuc 3 dice así: aunque la visión tardara un par de tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare esperando, porque sin duda vendrá y no tardará. Habacuc 3. ¿Sabe por qué le dijo eso a Habacuc? Porque Habacuc se quejaba, mi hermano. Ay, cuántos hermanos quejones hay acá. Qué manera de ver hermanos quejones. Ay, otra vez el pastor nos llamó para la reunión de los lunes. Yo no. Hoy, que cambiemos las alabanzas. Yo no las voy a cambiar. No, que hagamos tal cosa. No, hermano. Habacuc hizo lo mismo. Se empezó a quejar. Y se quejaba. Y el Señor le respondió. Dice que él escuchó todo. Y no tarda en lo que pasa, que es la tardanza del Señor en la administración de cada uno de ustedes y en mi vida. Esa es la tardanza del Señor. Mientras usted más tarde en ministrarse, más tarde en perdonar, más tarde en perdonar por usted, más tarde en saber que usted es lavado con la sangre de Cristo, más se va a tardar la bendición del Señor. Téngalo presente. Eso le pasó a Habacuc. Eso le pasaba. Así que mi hermano, mire, empiece a ver que usted tiene que empezar a perseverar. ¿Sabe también dónde tenemos que perseverar? En la doctrina. En la doctrina. ¿Sabe lo que es una doctrina? Es una forma de vida. Una forma de vida. Es una conducta que nos lleva
¿A qué? A una verdadera libertad. Es una doctrina. La doctrina que nos enseña el Señor a nosotros, ¿qué nos enseñó? Que no fuéramos más esclavos, que hoy fuéramos libres, gracias al Señor que se redimió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, Hechos 2:42 dice: y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. O sea que el Señor dice que cada uno de nosotros tenemos que estar juntos, en comunión, orando, ¿sí? Juntos en oración y en comunión. ¿Cuántos de nosotros estamos en comunión? Muchas veces dice vamos a hacer tal cosa, y está uno por allá, otro por acá, otro por allá. Una comunión verdadera es una aglomeración de gente que se une para con un solo objetivo. Esa es comunión. Eso es una comunión o comunidad. Se encierra todo ahí, juntos, unánime. Entonces eso nos enseña a cada uno de nosotros cómo debemos ser. Y cada uno de nosotros empieza a ver y empieza a sentir. Mire mi hermano, la otra vuelta me hizo una pregunta el pastor y yo se la respondí con lo que yo creía. Y no sé si estará bien o estará mal. No me pegó con un látigo el pastor, así que a lo mejor pienso que estará bien. Pero mire, ¿sabe qué? Estábamos hablando de unas cosas, ¿no? Y una pregunta, ¿vio los dones del Espíritu? ¿Conocen los dones del Espíritu? Los tenemos todos, ¿sí? Todos tenemos todos los dones del Espíritu, nada más que algunos nos faltan más pulidos. Sería así. Bueno, yo le comenté al pastor que le digo, mire, yo creo que tengo el amor, porque yo puedo sentir cuando una persona sufre, me duele, y hasta lloro porque me duele lo que está pasando. Bueno, parece que estaba bien lo que dije, pero tengo que pulir los otros, mansedumbre, por ejemplo. Eso tengo que pulir un poquito más, o mucho, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros, cuando nos juntamos en comunión, cuando estamos juntos, vamos a empezar a pulir todo eso. Que hoy nos están faltando a un montón, a todos nos falta algo. Entonces esas cosas se pulen así, en comunión. Mire, Santiago 1:25 habla de la ley perfecta de Dios, dice. Pero vamos a hablar de gracia. Otra advertencia, otra perseverancia. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Sí? ¿Cuántos somos oidores? ¿Cuántos somos oidores, mi hermano? Porque muchos somos oidores, hermano. Oímos la palabra, no la atesoramos y bueno, pero el Señor dice que mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. O sea que, hermano, mire, el domingo no se vaya a olvidar este culto. No se vaya a olvidar estas palabras. Porque esos son los oidores olvidadizos. ¿De qué se predicó el sábado o el domingo? No sé. ¿Por qué? Porque no estaban atentos, porque su mente estaba divagando, o porque se quería ir, o porque tenía sueño, o porque estaba cansado. Pero es así. ¿De qué se predica? Pasa, mi hermano, pasa. Va a tener que hacer pastor, ¿sabe qué? Preguntan los días después ¿de qué se predicó? Y a ver si han oído, pastor. Gloria a Dios. Pero mire, mi hermano, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense lo que dice la palabra, ¿no? El que no es oidor es bienaventurado en lo que hace. O sea, cada uno de nosotros somos bienaventurados en lo que hacemos. Gracias, mi Señor. Y mire, por último, la gracia. En Hechos 13:43, este es el último versículo. En Hechos 13:43.
Gracias, mi Dios. Dice así la palabra de Dios. Y despedía a la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. ¿Sabe qué pasó ahí? Pablo y Bernabé fueron a un concilio. Fueron a hablar. Hablaron los sacerdotes, los que sabían, los que conocían la palabra, hablaron. Y le dieron la palabra a Pablo. Le dieron la palabra a Pablo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Se para y empieza a hablar. Empieza a ser un orador. ¿Y sabe qué empieza a decir? Empieza a redactar desde que salieron de la esclavitud. Todo, hasta jueces. Después de jueces, le habla del primer rey que hubo y sigue hablando hasta David. Para en David y le dice de la descendencia de David sale Jesús, aquello que ustedes no le creyeron. Así les dijo. Entonces, mi hermano, nosotros hoy estamos hablando de un Cristo vivo, de un Cristo que todo lo puede, de un Cristo que realmente vive en el corazón. ¿No sabe que también estaba viendo que los filósofos más importantes, ateos, creen en Jesús, creen en Cristo? ¿Sí? Porque no hay explicación. El otro día estaba viendo, porque yo veo mucho, perdonen hermano, pero yo veo mucho, me gusta investigar. Estaba viendo uno que es, a lo mejor ustedes lo han visto, ¿no? Vio los fiscales que estudian, bueno, este era algo parecido, pero estudiaba la Biblia. Y él era ateo. Ese hombre era ateo. Y bueno, fue a un juicio y le empezó a decir que si él podía sostener que Cristo había existido. Y él dijo que sí, empezó a hablarle, empezó a darle todo el alegato y todo lo que dijo. Y me dice sí, y le dijeron sí, lo que pasa es que usted es cristiano y por eso lo va a decir. No, señores, yo soy ateo, yo era ateo. Dice, yo no creía, y porque no creía investigué. Entonces, miren hermano, ¿a qué va todo esto? Que cada uno de nosotros tenemos que perseverar en un montón de cosas que hoy realmente a una iglesia le hace falta. Le hace falta porque si nosotros empezamos a perseverar en la gracia, como decía, en la doctrina, en la oración, en las adversidades, también en la comunión con amigos, en un montón de cosas, esta iglesia se va a hacer fuerte. Esta comunidad se va a hacer fuerte. Y no va a haber nadie que pueda venir a romperla. O sea, no puede venir el maligno a romperla. ¿Qué queremos decir? Que nosotros podemos romper todas las cadenas que están atando a las personas. Así que bueno, mi hermano, estas pocas palabras